Buenas tardes, mi nombre es Lina Paula Vaquero, estudiante del curso Práctica Profesional. Esta práctica se realizó con actividades in situ en la empresa Servicio Integral de Enfermería en Casa, ubicada en la ciudad de Siec y dedicada a la prestación de servicios de salud, donde cuenta con un almacén e inventario, el cual no estaba parametrizado ni se tenía control sobre este. Al inicio de la práctica se plantearon unos objetivos, los cuales eran establecer los formatos de tabulación de existencia necesarios, incluir una política de revisión periódica, hacer el protocolo o el procedimiento del sistema de control de inventarios y, como en todo proyecto, monitorear los resultados o las buenas prácticas del inventario. Se logró concretar que el estudiante posee los conocimientos técnicos y académicos necesarios y suficientes para desarrollar actividades encaminadas a la logística y cadena de suministros, y que se logra la organización del almacén y parametrizar el inventario, el sistema de control de inventarios de la empresa. Esto se logró a través de varios formatos que se crearon. El primero de ellos es el Cardex de dispositivos médicos, en el cual se reúnen todas las referencias de insumos y dispositivos médicos y se coloca la mayoría de sus características, siendo esto un requisito por ser dispositivos médicos. Se crea un registro dinámico llamado stock de insumos y dispositivos médicos, en el cual se plasman las entradas o salidas del inventario y él automáticamente nos muestra las unidades o las cantidades que se encuentran en el stock. Posteriormente tenemos la clasificación ABC que se realizó, clasificando los productos priorizándolos especialmente por su costo y por su rotación en inventario. Se crea el formato de revisión periódica para medir los índices de efectividad y cumplimiento, en el cual se plantea realizar un conteo cada 7 días calendario para poder hacer arqueo del inventario. Estos fueron los logros de la práctica. Se creó también el procedimiento de gestión de compras e inventarios de la empresa, en el cual se parametrizan aspectos como la selección de proveedores, la compra de los productos, el manejo y distribución de estos. Muchas gracias.